Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendiciones para todos mis queridos amigos y hermanos. Este es un programa más de La Voz de Esperanza aquí en Costa Rica y hoy quisiera avanzar con los temas de los ministerios. Estamos en el ministerio del profeta y hoy vamos a estar hablando acerca de la diferencia entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Para dar inicio a este tema, quiero compartirle nuestro primer versículo. Nuestro primer versículo lo vamos a ver en el primer libro de Juan, capítulo 4 y su versículo 1. En este capítulo leemos acerca de una advertencia que es dada a nosotros los creyentes. Esta advertencia nos dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que ese es nuestro primer texto bíblico que nos confirma cómo en realidad aún en la actualidad tenemos profetas falsos y verdaderos. La intención de este programa es que usted pueda discernir, o sea, que usted pueda diferenciar entre los buenos y los malos. Pero no habrá otra forma en que lo pueda hacer sino es a través del estudio de la Biblia, dejarse guiar por lo que el Señor nos dejó advertido ahí y también mucha oración y sometimiento a Dios para que Dios le siga mostrando a usted a quién le debe creer y a quién no. Cuando dice la Biblia, probad los espíritus si son de Dios, y claramente lo acabamos de leer acá, dice, sino probad los espíritus si son de Dios. Significa que debemos de pesar las palabras de aquel hombre o aquella mujer que se dice ser profeta, escuchar muy bien qué es lo que está diciendo. Algún error que comete muchas veces la gente es que la gente, yo no sé por qué razón, a todo le dicen amén, aún a palabras que están mal dichas de otros que están enseñando, les dicen amén, o a mensajes que están diciendo en el cual no hay que decirlo, la gente dice amén. Amén significa así sea. Así que tenemos que tener cuidado a qué decimos así sea. Posiblemente alguien está hablando de una maldición y alguno que no está prestando ni atención dice amén como para que vean que está escuchando, que eso sucede en las congregaciones, lamentablemente. Pero hay que tener mucho cuidado. Cuando usted va a la congregación, usted va a buscar la palabra de Dios, a adorar a Dios primeramente, a escuchar su palabra, a crecer espiritualmente. No puede crecer si no escucha la palabra de Dios. Y para hacerlo hay que tener mucha atención cuando uno lo hace. Así que mucho más cuando sabemos que hay muchos peligros como este que nos advierte la Biblia. Vamos a ver entonces acerca de este tema de los profetas falsos y de los profetas verdaderos. Qué importante que es este tema. Y lo vamos a ir descubriendo conforme le vaya explicando. Yo no sé si usted sabía que sí hay profetas falsos y también hay verdaderos. Por ejemplo, vamos a hablar de algunos profetas y pudiéramos mencionar el caso del profeta Elías, que la mayoría ha escuchado hablar de Elías y conoce de este tema. En el primer libro de los Reyes, vamos a verlo acá, primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, vamos a ver en el versículo 22. Y aquí en el 22 nos dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo
he quedado yo profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Ahí está hablando Elías como un profeta que se siente que está en medio de un mundo lleno de maldad y como que está solo en su humanidad, pero también entendido de que Dios estaba con él, porque si usted lee el capítulo 18 completo, se da cuenta cómo el profeta Elías era muy valiente. Enfrentarse él, sabía que Dios estaba con él, yo creo que si no, no lo hubiera hecho. A 450 profetas falsos que adoraban una imagen, un Dios falso, y ellos creían tanto en él que decían ser profetas de él, de ese Dios falso. Así que este hombre fue valiente al confrontarlos con la realidad y también al retarlos. Ahí podemos ver en el capítulo 18 cómo Elías los reta y también podemos ver qué gran victoria obtuvo, porque Dios le da el triunfo sobre los 450 profetas de Baal. Quisiera compartirles un poco más acerca de los profetas falsos y para eso vamos a ver la Biblia otra vez. ¿Qué nos dice de esos profetas falsos? En el libro de Ezequiel y su capítulo 13. Nos dice así, vamos a leer este capítulo 13 del 1 al 8. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan y di a los que profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Versículo 4. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. ¿Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira? No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que le harán que le hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, no os dirán, ¿dónde está la embarradura con la que recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Esta es la palabra que escuchamos, es la palabra que Dios está hablando, es lo que Dios le está diciendo a su pueblo, es la advertencia que Dios le habla a los profetas falsos, porque siempre los ha habido. Se pensaba
que ya no existían ni los profetas verdaderos. Algunos niegan que existan, pero déjenme decirle que estos profetas verdaderos que Dios ha levantado y ha llamado al ministerio van a seguir adelante y si son reales y sus palabras fieles a lo que el Señor dice que digan. No como estos mentirosos que escribe el libro de Ezequiel capítulo 13, que dice que le decían a la gente cosas, profetizaban de los sentimientos de ellos o de los pensamientos de ellos, lo que ellos querían, como ellos pensaban, y se olvidaban. Y ahí estaba Dios también. A veces la gente se olvida, la gente cree que Dios no está viendo o no está oyendo acerca de las cosas que están haciendo. Pero claro que sí, ahí está el Señor, atento, está atento a lo que hacemos y a lo que decimos. Por eso es que tenemos que tener temor de Dios. El Señor ahí les habla fuerte y les dice, ay de los profetas insensatos. Por esa razón es que no debe usted ni juzgar a todos por igual, ni pensar que todos son buenos. Ahí mismo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2 del libro de Ezequiel, vamos a buscarlo. Ezequiel en el capítulo 2. Vamos a ver qué dice Ezequiel 2. Porque todo lo que estamos viendo tiene que ver con los profetas falsos y verdaderos. Ezequiel 2 y estaremos leyendo los versículos del 3 al 7. Y nos dice así Ezequiel 2 del 3 al 7. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque con toda porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. El profeta Ezequiel había sido enviado a hablarle a los hijos de Israel, pero era un momento en el cual había una rebeldía tal que creo que muchos profetas no habrían ido. El profeta de Dios se caracteriza por ser un profeta obediente, que va a lo que Dios le dice que vaya, que dice lo que Dios le dijo que dijera, que hace todo aquello que Dios le ha mandado, sin cuestionamientos, solamente en una obediencia total al Dios verdadero. Pero los profetas falsos son todo lo contrario. Ellos van y dicen y inventan lo que tengan que inventar y muchas veces es solo para alegrar el corazón de la gente, para ganarse a la gente, para que la gente les dé de gratitud cosas materiales. Así que tenemos que aprender a discernir y también entender lo que es agradable y no es agradable a Dios. Obviamente la conducta de los profetas falsos nunca puede agradar a Dios, pero si algo le agrada a Dios es que a pesar de que muchas veces no son bien vistos los profetas verdaderos, son criticados y señalados muchas veces porque la gente quiere las cosas a su manera o las quiere en el momento, pero Dios muchas veces no lo va a hacer como ellos quieren, lo va a hacer en el momento que Él sabe que es mejor. Así que vemos esta palabra y nos damos cuenta que la tarea para Ezequiel no fue fácil, pero ahí evidenciamos que era un profeta de Dios, porque aunque fue enviado a los rebeldes, él estaba obedeciendo la palabra. Pudo haberse negado,
Puede haber dicho, no, yo no quiero ir a los rebeldes. Pero los profetas de Dios no van a decir otra cosa sino lo que Dios les mande decir. No van a andar inventando historias como vemos en la actualidad que muchos inventan. Vamos a buscar un pasaje bíblico que todos debemos prestar atención en este pasaje cuando oímos a alguien predicar o enseñar la palabra de Dios. Este pasaje está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22. Y vamos a verlo. 22 y su versículo 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Se da cuenta de lo serio que es quitarle al mensaje de Dios o agregarle cosas. Los profetas falsos le quitan y le añaden a lo que Dios mandó decir, aunque a ellos no les haya mandado a decir nada, ellos inventan que les mandó a decir con ellos tal mensaje a la gente y hacen que la gente peque. Por ejemplo, le voy a contar una pequeña historia. Hace algunos años atrás tuvimos a unos jóvenes en la congregación que eran nuevos, una joven de una familia y un joven de otra familia. Estos jóvenes se conocieron. La joven ya tenía una experiencia de ser madre y era una vida muy conflictiva la que tenía, muy complicada. Y ahora estaba sola en ese momento. Le habían quitado sus hijos y se encontraba sola. Conoció al muchacho que nunca se había casado ni tenido una familia. Y ellos decidieron que querían noviar. Nosotros los aconsejamos porque no pensamos que fuera bueno para ellos tan rápido tener una relación. Necesitaban ser sanados emocionalmente, pero ellos no obedecieron, así que se involucraron y tuvieron un noviazgo. Y llegó un hombre un día a donde ellos, el hombre decía que él era un profeta. Este hombre les dijo un mensaje que él decía que era de parte de Dios, pero nosotros cuando usted lo escuche se va a dar cuenta. Es un mensaje que no viene de Dios, porque Dios nunca miente, Dios siempre dice la verdad y la verdad que Él dice la respalda en su palabra. Así que este hombre les dijo que no necesitaban casarse, porque ya estaban casados en el cielo. Es muy lamentable que alguien diga estas cosas, ya que es contradictorio a lo que la Biblia dice. El Señor sí nos manda a nosotros a ordenar nuestra vida y le dice a las personas que están en una situación de que en ese momento se encuentran muy tentados, el que se esté quemando, que se case, lo dice a través de Pablo. Manda a las personas que si están teniendo mucha tentación, se vayan mejor y se casen. Así que ellos decidieron vivir así, decidieron unirse en unión libre porque un hombre loco ahí les dijo que estaban casados. Creo que es una cuestión como una locura, porque alguien no puede cegarse tanto habiendo conocido la palabra de Dios, habiendo servido a Dios en algún momento cuando estuvo bien. Y ahora ese hombre que decía ser profeta andaba diciendo que la gente ya estaba casada en el cielo y no necesitaba matrimonio. Es algo que he escuchado que actualmente algunos dicen y que no es cierto. Así que estos que están haciendo, están quitándole a lo que dice la Biblia, están quitándole al mensaje de la verdad y metiendo un mensaje engañoso, un mensaje de mentira, para que otros muchos pequen. Y el pecado es lo único que separa al ser humano de Dios. Así que si la gente está mal, pues obviamente eso los va a mantener alejados del Señor, ya sea porque se sienten culpables y no se quieren arrepentir. Por muchas razones los va a mantener alejados de Dios. Estos son ejemplos para ver que lo que dice la palabra del Señor es muy cierto. Hay profetas falsos y hay profetas verdaderos.
Vamos a leer el libro de los Hebreos para aprender un poquito de cómo debería ser la enseñanza de un verdadero profeta o de todos, más bien, todos los que predican el Evangelio, cómo debería ser la palabra que enseñen. A partir del versículo 4, em, ese era no, es Hebreos 4, más bien, Hebreos 4 y yo marqué Hebreos 12, Hebreos 4:12. Y aquí vamos a ver lo que le estoy mencionando sobre cómo nosotros tenemos, eso es como una guía para que, otra vez, como una guía para que aprendamos el poder de la palabra de Dios y cómo deberíamos nosotros enseñar más bien lo que Él dice. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. 4:12 al 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dios nos mandó a nosotros, a todos los que le servimos, a todos los que predicamos la palabra, a todos los que estamos ahí en este momento todavía haciendo la lucha de contra todo lo malo y llevando la luz de Cristo por todas partes, que hagamos las cosas como Él quiere. Cuando el Señor dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es una palabra que tiene poder. Ayer, hoy, siempre ha tenido poder y va a seguir teniendo poder. Es eficaz en lo que dice, va a cumplir su propósito. Es una palabra cortante más que una espada de dos filos. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces va a ser fuerte, va a ser dura. Hay que hablar a veces con exhortación para que la gente se vuelva de su mal camino hacia Dios. Y así es que hay que predicar, como dice ahí, es una palabra que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que la misma palabra que damos, si lo hacemos conforme nos fue dejado el mensaje, conforme está escrito aquí en la palabra del Señor, entonces esa palabra tiene poder de transformar muchísimas vidas. Y por eso tenemos que seguirlo haciendo como Dios nos lo mandó, porque el Señor así nos ha dejado, que nosotros enseñemos una sana doctrina. En el segundo libro de Timoteo, vamos a ver qué nos dice el segundo libro de Timoteo respecto a este tema. Ay, santo de la gloria. No le dije que en el segundo libro de Timoteo, en el verso 4. Dos cuatro es, en el segundo libro de Timoteo, en el 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué nos quiere decir la palabra aquí? Dice que si nosotros ya le servimos a Dios, nosotros no nos vamos a enredar en la vida que teníamos antes. No vamos a hacer las cosas mal, porque ahora tenemos que agradar a nuestro Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro jefe, Él es todo para nosotros, es nuestro Señor.
Entonces ya no vamos a hacer las cosas mal, ya no vamos a ir, en el caso del profeta, ya no vamos a ir a decir palabras que Dios no nos mandó decir, porque queremos agradar al que nos mandó a dar la palabra, que es nuestro Señor. No vamos a agradar al hombre, vamos a agradar a Dios. Como dice el libro de Colosenses, también vamos a buscar Colosenses. Colosenses, capítulo 3, verso 22. Vea lo que dice el versículo 22 de Colosenses y lo vamos a leer creo que con el versículo 23. Dice, siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con todo corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, veáis el verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Amén. Este mensaje sí hay que decirle amén, así sea. Bendito sea el nombre de Dios. Nosotros tenemos como prioridad agradar a Dios y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el ministerio. Si usted fue llamado a cualquiera de los ministerios que Dios le llamó, usted tiene que entender que lo más importante es que en todo el servicio que haga el Señor, tiene que honrarlo a Él, aunque muchos le hagan creer que es a ellos, pero no, es a Dios primeramente. Y vamos a leer también unos pasajes muy importantes en el libro de Jeremías capítulo 23. Es que la palabra de Dios es impresionante para enseñarnos acerca de este tema, para que aprendamos a diferenciar entre los profetas falsos y los profetas verdaderos. Jeremías capítulo 23 en su verso 11 y su verso 11 al 22 es al que vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor en el versículo 11. Bendito sea el nombre de Dios, porque se me pasó el 11, por aquí está. Dice, porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos y profetizaban en el nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Qué tremenda palabra. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Es que a eso mandó el Señor a los profetas,
a los verdaderos, los mandó a hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios, los mandó a enderezarse. El Señor manda y usa al profeta para que el profeta haga al pueblo enderezarse, que el pueblo corrija sus errores, que se arrepienta sus pecados. Pero los profetas falsos son todo lo contrario, que es a los que describen los versículos anteriores y empieza a decir todo lo que ellos han hecho. Dios no los envió, pero fueron. Llevaron palabra de su propio corazón. Dijeron lo que querían decir y la gente les creyó y fue a hacer lo que ellos les aconsejaron. Pero ellos hicieron errar al pueblo de Dios. Los hicieron pecar. Y eso delante de Dios fue algo que le causó indignación y por eso Dios se enoja y dice que va a venir contra los profetas falsos. Dice que ellos van a tener sus consecuencias por sus pecados. Dice el verso 19 aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Es que el profeta falso es un hombre malo, es una mujer mala que trata de engañar a la gente y hacerle creer cosas que Dios no mandó a decir nunca. Vemos algunas características de los profetas falsos. En primer lugar, no tienen temor de Dios. Porque el que tiene temor de Dios no va a llevar un mensaje que sabe que es de mentira, porque sabe que está delante de Dios, Dios lo está viendo y lo está oyendo. Sabe que Dios no lo ha dicho y que Dios lo sabe primero que él. Son en el punto número 2, gente que desvía al pueblo del Señor. Han habido muchos profetas falsos y los hay. Parecen verdaderos. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento de espíritus para lograr conocerlos, reconocerlos y no recibir de lo que dicen, porque lo que hacen es hacer que la gente se pierda y caiga en pecado. Dan mal testimonio con su vida, siempre lo van a hacer. Apoyan al malvado como describen los versículos que le he leído. Dan vanas esperanzas a la gente, le dicen que todo está en paz, que nada malo va a pasar, que no van a tener castigo por sus malas acciones. Y eso es mentira. Profetizan por su cuenta, como es evidente, de su propio corazón malvado. Dicen palabras solo de bien, solo quieren halagar a la gente y decirle a la gente, te va a ir bien, todo está en paz. Y eso es lo que Dios se indigna, lo que a Dios le indigna, ver que están actuando así, saber que son unos falsos. Ellos no son sinceros, ellos no oran a Dios. Y si hacen alguna oración es totalmente hipócrita. No consultan a Dios para nada. Creo que una de las cosas que hace descripción en estos versículos es que ellos no buscan a Dios, no le preguntan. Ellos asumen que las cosas son como ellos piensan y así las enseñan a otros, desagradando completamente a Dios. Veamos el verso 21 y 22. Mire qué tremendo como para que nos quede claro. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Ellos no entraron en el secreto de Dios, no preguntaron a Dios, no dejaron que el Espíritu de Dios los guiara, porque ellos estaban haciendo las cosas a su manera. Por eso es que ellos desvían a la gente del buen camino, porque ellos quieren hacer las cosas a su manera y no tienen temor de Dios.
Vamos a buscar otro texto bíblico en el segundo libro de Pedro, capítulo 2. Y vamos a buscar del verso 1 al 3. Gracias, Señor. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. En otras palabras, como dice la escritura en otro texto bíblico, cada uno recibirá de acuerdo a sus acciones. Ellos no han querido arrepentirse, no han querido volverse al Señor, siguen hablando aún en este tiempo los falsos profetas, introduciendo a la gente en herejías, introduciendo a la gente en falsas doctrinas que el Señor Todopoderoso quiere librarlos. Pero si le prestan atención al profeta falso, si le hacen caso, no les va a ir bien tampoco. Así que tenemos por esa razón que pedir discernimiento sobre esta situación, sobre este tema, sobre esos hombres malvados. Y vamos leyendo los últimos capítulos y leemos el libro de Tito capítulo 1. Este libro es muy interesante, el libro de Tito, en el capítulo 1. Leamos Tito capítulo 1 y leemos los versículos 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esos son los falsos profetas. A ellos les parece que lo que ellos dicen está bien, pero ellos están corrompidos. Y lamentablemente tratan de engañar a muchos y lo van a seguir haciendo, como dice la palabra del Señor. Se hacen pasar por gente que conoce mucho a Dios, porque como dicen que son profetas, son muy cercanos según ellos a Dios, pero a Dios no le agrada. Ellos con sus acciones niegan a Dios. Fíjense más que en las palabras que dicen, en su forma de vivir, en el testimonio que daban o dan. Y cuando usted ve esas cosas, va a ir descubriendo quiénes en realidad son. Dice la palabra del Señor en los evangelios, dice, por su fruto los conoceréis. Y vamos ahí mismo al libro de Tito, en su capítulo 2. Libro de Tito. Tito capítulo 2. Estos son 15 versículos. Se lo recomiendo leer en casa despacito. Y solo vamos a leer el verso 1 para explicarle. Si usted quiere leerlo todo, lo puede leer. Podemos leer un poquito más. Vamos a ver qué tiempo tengo. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Es lo que Jesús enseñó a los discípulos. Es lo que los discípulos nos dejaron a nosotros ahí también, como una guía, con consejos de sus propias experiencias con Jesús y de la forma en que Jesús quiere que vivamos.
Eso es la sana doctrina, lo que Cristo nos dejó, no inventos de nadie, no cosas que la Biblia no dice o que las quieren poner a su manera. Dice alguno, por ejemplo, en el verso 2 y un poquito ahí, usted va adelante más o menos viendo de qué habla esa sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ahí nos sigue dando consejos de lo que es la sana doctrina. Así que usted puede leer del 1 al 15 el capítulo 2 de Tito y es algo muy enriquecedor lo que nos describe el libro de Tito. Eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Le doy las características de un profeta verdadero en base a también estos textos bíblicos que es parte de lo que un profeta verdadero debe enseñar y predicar, porque los profetas también predican, no solamente es que van y dan palabras, predican también, pero predican y dan con su vida un buen testimonio y a la vez también tienen otras tareas que Dios les ha asignado. Los profetas verdaderos son temerosos de Dios. Si usted lee sobre los profetas que hemos leído hoy y usted estudia un poco de cada uno, ahí va a ir reconociendo estos, estas características, como por ejemplo Elías, como por ejemplo Daniel. Ellos eran hombres temerosos de Dios. Son firmes en sus convicciones. Lo que aprendieron, lo que el Señor les dejó a ellos escrito, el mensaje que el Señor dejó, así como Él lo dejó sin añadir, sin quitar, es parte de esas convicciones que ellos tienen claras, de esos principios cristianos que no negocian con nadie, porque saben que son un tesoro que Dios nos ha dejado a todos. Las palabras de que ellos dan, los profetas verdaderos, se cumplen. A veces no ya, algunas veces sí. Eso no depende de ellos. Uno es un mensajero de Dios, pero Dios manda la palabra y Él la va a cumplir en el día y la hora que ya Él ha preparado. No son lisonjeros, no andan engañando a la gente, diciéndole palabras que quieran oír. Predican del arrepentimiento. El profeta falso no predica el arrepentimiento. No trata de hacer que nadie arregle su vida ni la ordene porque no le interesa eso. Le interesa tener un nombre, una fama. En el profeta verdadero se ve el fruto de su enseñanza. Cuando un profeta verdadero forma a la gente para que le sirva al Señor, lo hace con excelencia. Y con el tiempo vamos viendo en los discípulos que él formó cómo esos discípulos aprendieron de Cristo y reflejan a Cristo con su vida. Su testimonio es evidente que son hijos de Dios, de los profetas verdaderos. Ellos se evidencian con lo que hacen, que son de verdad, que no son mentira. Ellos no apoyan lo malo, los profetas verdaderos no apoyamos lo malo, porque Dios no nos mandó a nosotros a aplaudirle a los que andan haciendo lo malo y no se quieren arrepentir de sus pecados. Nos llamó a que les hablemos para que se arrepientan de sus pecados. No es que los señalemos y que los sentenciemos, no es que nosotros mismos hagamos un juicio contra ellos, sino que les hagamos ver lo que están haciendo, a ver si se arrepienten y pueden acercarse a Dios. Los profetas verdaderos no dan falsas esperanzas. Su profecía no es adornada, solo cosas lindas, no. Se dice todo lo que Dios se quiere, lo que Dios mandó a decir tal como Dios lo mandó a decir. A veces Dios mandará palabras muy dulces a algunas personas, palabras muy lindas, muy esperanzadoras y muchas cosas bellas, pero a otros les mandará palabras muy duras porque lo que Dios espera es que se arrepientan y se vuelvan a Él. Son hombres de oración, hombres y mujeres de oración son los profetas verdaderos, no que les dicen que vayan a orar.
No que les imponen la oración, sino que a ellos les nace, ellos se apasionan por hablar con el Señor. Es parte de su vida. Sin la oración no seríamos profetas. Para todo, el profeta verdadero consulta a Dios. De eso no hay ninguna duda. Para todo, el profeta verdadero consulta a Dios. Le pregunta, entiende que no todo lo sabe. Entiende que necesita cada día más de Dios para hacer esa tarea que Dios le encomendó aquí en la tierra. Así que espero que con este mensaje usted haya comprendido perfectamente bien qué es la diferencia entre un profeta falso y un profeta verdadero. Dios me los bendiga a todos. Espero, si Dios lo permite, encontrarnos acá en este canal para seguir aprendiendo sobre los 5 ministerios y si Dios lo permite, la próxima semana vendremos a tratar el ministerio del evangelista. Dios les bendiga a todos. Se despide Patricia de López. Gracias por escucharnos. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.